Bueno, bendiciones hermanos, bendiciones hermanas que se conectan a esta hora. Qué gusto poderles saludar, qué gusto poder estar con cada uno de ustedes. Compartiendo hoy un tema algo polémico, compartiendo hoy un tema, oiga hermano, este tema de verdad que ha sido cuestión de debates por las redes sociales, ha sido cuestión de debates en las calles. Ustedes no creen, pero este tema siempre es controversial. Vamos a esperar, bueno, que los hermanos vayan entrando. Y mientras los hermanos van entrando, quiero decir que lo que vamos a mirar a continuación, un saludo a la hermana Clara que está ahí siempre, a la hermana Luz, un gran abrazo a mi hermana. Eh, Espero verla otra vez y poderla abrazar. Y a todos también los que están ahí. Hay una bonita amistad, ha sido como una madre, puedo decirlo así, para uno. Bueno, el tema que vamos a mirar a continuación, mi intención, quiero que se entienda bien lo que voy a decir, la intención mía no es hablar despectivamente de aquellos que profesan la doctrina de la unicidad, mucho menos denigrarlos con mis palabras. Escúchenme muy bien. Por eso se llama cuestionando la doctrina de la unicidad. Mi intención va a ser por medio de la misma escritura poder cuestionarle y poder que si usted tiene razones de los que vayan a ver este video, porque sé que de pronto eran hermanos pentecostales, que los amo de verdad en el nombre del Señor, es provocar a que sea su argumento mejor. Mire, yo siempre hablo con los muchachos que el Padre me ha permitido estar y yo les digo, si mi alumno o, si mis, o los que están conmigo, los discípulos, por decirlo de alguna manera, o las ovejas, no me pueden preguntar sobre un tema o no me pueden cuestionar, entonces ya esto no es una iglesia, ya esto es la dictadura de Daniel. Yo tengo que también tener, y ellos tienen derecho de cuestionar, de hacer preguntas. De hecho, si usted miran en la Biblia, los discípulos constantemente preguntaban, que no lo hacían como los fariseos, que lo cuestionaban para tentarlo, para que cayera o para acorcharlo, que es muy diferente. Pero claro que uno puede ser cuestionado como pastor y las doctrinas usted puede venir y preguntar. Si no, esto sería una dictadura. Entonces lo que yo quiero es que los que creen en la doctrina de la unicidad, y qué bueno que muchos dejaran en los comentarios, revisen bien sus argumentos, escúchenme muy bien. De acuerdo a lo que vamos a mirar hoy, y esto me emociona porque he entendido cosas que no había entendido Lynn. De acuerdo a lo que vamos a revisar hoy, que usted pueda cuestionar y decir, oiga, mi argumento es débil. La intención de la predicación anoche fue decirle, y yo no sé si usted estuvo pendiente, es que según 1 Corintios capítulo 14, todo misterio tiene revelación, tiene ciencia, tiene doctrina. Hay algo revelado. Un misterio, Lin, no es para que uno lo crea porque sí. Eso es mentira. Pablo es muy claro, leas en 1 Corintios 4, colocamos el ejemplo de las lenguas, donde Pablo dice que cuando no hay entendimiento no hay fruto. Y bueno, vaya véanselos porque si no me voy a quedar ahí. Y terminamos con un verso en Apocalipsis que lo voy a tomar a colación antes de entrar en el tema. Qué bueno que los hermanos que anotan puedan tomar su libretica o su celular o lo que tengan y puedan anotar. Voy a tomar el verso que anoche tomé, que está en Apocalipsis, capítulo 3, muy bien. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Y hablamos de que Cristo Jesús es el amén. Y comparamos este verso cuando Pablo dice en Corintios, que si yo bendigo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén a mi acción de gracia si no sabe lo que he dicho? Entonces decíamos que cuando se usa la palabra amén, estamos corroborando, estamos afirmando y tomando como verdadero algo que entendemos y comprendemos. Entonces hablamos de que la persona de Jesús, de Yeshua, de Cristo, es entendible y es comprensible, por eso es el amén. ¿Están ahí conmigo? Por eso es el amén. Entonces vamos a ir adelante hoy
Y vamos entonces a cuestionar, repito, no a denigrar, no a hablar mal, pero sí a cuestionar como tal la doctrina y que otros empiecen a decir, vengan, ¿cuáles son las bases de nuestra fe? ¿Estaremos en lo correcto? ¿Habrá que hacer una auditoría y organizar? Y quiero empezar con Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que es el verso base para hablar de la unicidad. Vamos a explicar qué es la unicidad. Un saludo a la hermana Lucía, espero mi hermana estés bien, estés fortalecida en el Padre. Te mando un gran abrazo desde acá, desde Medellín. Qué bueno saber que todo está bien. A mi hermana Ricaya en Bucaramanga y a mi hermana Michelle Delgado. Qué bueno también. Ah, es un hermano. Michael, bueno, no sé si creí que era Michelle. Bueno, perdónenme ahí, no sé. Entonces, pónganme mucha atención. Dice así: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Todos, por favor, hoy, si alguna de las enseñanzas, yo les he dicho que presten atención, por favor, hoy. No se desconcentre. Así que vaya y apague el arroz, si lo tiene en el fogón. O vaya rápido al baño. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ojo pues, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, 1 Timoteo 3:16, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la base para los unicitarios hablar de la doctrina de la unicidad, porque ellos ven aquí lo siguiente, así que présteme atención. Primer punto, la unicidad es definida por los que creen en esta doctrina, los hermanos que creen en esta doctrina, de que hay solo un solo Dios. Escuche esto. Hay un solo Dios sin ninguna división esencial en su naturaleza. Es decir, Dios es uno solo y no está dividido en tres, ni en cuatro, ni en cinco. En su naturaleza Él es uno, no hay ninguna división en Él. Él no es una pluralidad de personas, pero tiene una pluralidad de manifestaciones, títulos o atributos o relaciones para con el hombre. Se lo voy a explicar mejor. Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente modos diferentes. Es como si Dios se colocara, le voy a dar un ejemplo. Es por ejemplo, voy a colocar a mi hermano Ezequiel. Él es hijo, pero también él puede ser padre. Pero también él puede desarrollar una profesión, por ejemplo, ser médico. Entonces, algo así es lo que plantea la unicidad, que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre simplemente son modos de Dios, es decir, Dios modo Padre, Dios modo Hijo y Dios modo Espíritu Santo. Pero no hay tres personas, no, es una sola persona en esencia y en naturaleza, operando con diferentes trajes, por decirlo así. Por eso le decía a mi hermano Yehezkel es hijo, pero a la vez es padre y a la vez tiene una profesión que es médico. Algo así es entonces. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Hijo es Dios manifestado en carne. Ojo pues, porque aquí ya vamos a empezar a entrar. Ellos creen que la manifestación de Dios como Hijo es ¿en dónde? En la encarnación. Ellos creen, repito, que Dios es Hijo en la encarnación. El término Hijo siempre se refiere a la encarnación y nunca a alguna deidad aparte de la humanidad. Es decir, que ellos no pueden concebir al Hijo aparte del humano. Es decir, Cristo Jesús viene a ser hijo en el momento que se encarnó y en el momento en que llegó a la existencia de esa encarnación por medio del Espíritu Santo. El Hijo es la encarnación de la plenitud de Dios en su deidad. En su deidad, perdón, Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Jesús tenía doble ascendencia divina y humana. Por eso fue conocido como el Hijo de Dios y también como el Hijo del Hombre. Simplemente expresado, Dios es absolutamente indivisible, uno. Usted y yo vamos a entender ahorita el misterio del Shema y cómo muchas personas, dependiendo de la cultura y el pensamiento, han tenido una versión de ese texto. Entonces dice, no, como el Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, entonces no hay más. Y de hecho no hay más, pero ¿qué misterio habrá?
Entonces, no hay distinciones o divisiones esenciales en la naturaleza eterna. Todos los nombres, títulos de la deidad tales como Elohim, Yahweh, Adonai, palabra, Padre, Espíritu, se refieren a un solo y mismo ser. Cualquier pluralidad asociada con Dios es una pluralidad de atributos, roles o manifestaciones de Él. Ya lo dijimos, son modos de actividad o relaciones con el hombre. Eso es lo que plantea la unicidad. Présteme atención. Entonces resulta que en esta semana estaba hablando con alguien y decíamos, ¿por qué en el Nuevo Testamento nunca hubo un concilio o un debate teológico entre los discípulos, entre Pablo o entre la iglesia acerca de la deidad del Mesías o acerca de su naturaleza? ¿Sabe qué creo yo? Que ellos tenían muy claro con los apóstoles y con lo que enseñó Jesús, quién era Él. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Qué era lo que esperaba Israel? El hermano Yehezkel decía en estos días, Dani, es que Israel en ese momento tenía el Antiguo Testamento, no el Nuevo. Así que, ¿cuál era la concepción del Mesías que ellos esperaban? ¿Son las declaraciones de la unicidad, las que hemos acabado de leer, ciertas? Y aclaro algo, el hecho de que cuestione la unicidad, ustedes no piensen que por ende o deduzcan que yo creo entonces en una Trinidad, no. Voy a repetir eso, el hecho de que cuestione a nuestros hermanos unicitarios no significa que yo sea trinitario. Ojo, no es la intención. Dios mismo vendría en carne. ¿A qué se refieren todos estos versos? Y una de las cosas que te encuentras cuando estudias la Biblia es también que a Pablo no habla tampoco mucho del asunto, aunque tenemos por ejemplo la carta de Filipenses y Colosenses donde hay como unos pincelazos de la naturaleza de quién es Jesús, pero a él le interesa más la función de lo que hizo Jesús, más que su esencia misma. Es decir, cuando te centras en los evangelios y en las cartas de Pablo más que todo, Pablo casi no habla, digamos, en la esencia del Cristo divino, de quién es Cristo, pero sí mayormente de su carácter y cómo obró él. Y usted va a notar que eso es lo más importante que nos quiere dejar nosotros los versos. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Miren cómo el Señor se despojó. Miren el Señor lo que hizo. Es su obrar, su función. Y creo que es algo que hemos perdido. Nos matamos por la teología muchas veces, pero hemos perdido el profundizar en las acciones de ese Jesús. Entonces es una de las cosas que quiero que también miren. Entonces, la unicidad, para resumir, hermanos, afirma, a propósito, otra manera de decir unicidad en cierto sentido también es el monoteísmo. El monoteísmo puro profesado por el pueblo judío. Tienen aquí un comentario en una cosa que estaba leyendo de la iglesia, de donde saqué este fragmento de un estudio de ellos. Tenía dentro de sus creencias una que se constituía en el pilar de las mismas, la promesa de un Mesías Salvador. Esta creencia, a diferencia de lo que muchos piensan, nunca estuvo en oposición ni contradijo la enseñanza monoteísta, pues al estudiar detenidamente la cristología del Antiguo Testamento en referencia a la identidad del Mesías, se hace evidente que era Yahweh mismo quien vendría como Mesías a salvar a Israel, su pueblo escogido. En pocas palabras, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús, solo que con diferente nombre, pero es el mismo. Ellos cuando leen Isaías y dice, yo mismo vendré a salvar a mi pueblo, ellos creen que literalmente el Padre vino en forma de Hijo y vino a salvarlos. Y luego ascendió al cielo en forma de Espíritu Santo. Eso es en síntesis de lo que trata la unicidad. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Le voy a mostrar por la escritura versos que cuestionan esta doctrina. Y una de las cosas que vamos a demostrar en lo que vamos a ver a continuación es que el Hijo, pues porque aquí se va a poner muy interesante, el Hijo es eterno. Y si el Hijo es eterno, entonces la unicidad se cae. ¿Por qué? Porque ellos conciben que el Hijo viene a existir cuando ¿qué? Cuando se encarnó. Así que si demostramos con la escritura, con versos, de que el Hijo es eterno, se cae la unicidad. Entonces quiero que me preste
mucha atención y vamos al primer verso que está en Salmos, capítulo 110, versículo 1. Como dijo nuestro hermano Yehezkel, la Biblia hebrea y también el Nuevo Testamento, pero hay que entenderlo a la luz de lo que se profetizó en la Biblia hebrea, que era lo que las escrituras hebreas daban a entender de quién iba a ser ese Mashiach, o ese Mesías, o ese enviado, quién era y su naturaleza. Salmo 110:1 dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué logra ver usted? Estamos en el Antiguo Testamento. Después de pronto les hablaré un poquito de la historia y de la cultura de los textos judíos de la época del Segundo Templo. Y cómo muchos de ellos visualizaron dos poderes. Y cuando digo dos poderes no se cae el Shema. Ni estoy hablando de Trinidad ni de diteísmo. Y los judíos, muchos de los judíos, incluso de rabinos muy importantes como Rabbi Akiva, llegaron a entender y a dejar por escrito que habían dos poderes. Obviamente está el poder del Padre que es mayor e inigualable, pero parece ser, y lo vamos a comprobar con estos versos como este, de que hay otro. Repito, y ahorita lo vamos a develar, con esto no quitamos el monoteísmo. Al yo decir otro, no le estoy diciendo que hay otro rival de Yahweh, otro rival de Dios, no. Lo vamos a entender, pero vamos paso a paso. Ojo pues, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién es el salmo? De David. Ahora miren ustedes la interpretación que Cristo le da al salmo. Mateo capítulo 22, versículo 42. El mismo Jesús va a interpretar el Salmo 110, versículo 1. No yo, sino Jesús de Nazaret. Y él mismo va a interpretar qué significa eso. Mateo capítulo 22, versículo 42 dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es qué? Hijo. Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El mismo Jesús nos acaba de decir, bueno, verso 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es posible que el Salmo 110, que es de David, David hace Señor, porque dijo Yahweh a mi Señor, otro, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Entonces Jesús les dice, si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Nos viene a dar la Biblia hebrea pinceladas de la deidad del Mesías. Va a entender entonces por qué el ángel le dijo a José, y este que van a hacer será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y va a entender por qué a Cristo se le conoce en los evangelios, José, como Hijo de Dios, pero también como Hijo de Hombre. Vamos a entender ese misterio. José, eso es espectacular. Yo estoy muy gozoso esta mañana. Apenas estamos entrando. Mire, vemos cómo por el Espíritu el rey David conoció que el Padre le habla a uno que está como un virrey, o que está como uno a su mano derecha, que no es David, pero que es Señor. Y a quien hace sumo sacerdote, le hace todo el Salmo 110. Alguien persistente como hijo, pero Señor. Primer verso. Segundo verso, Juan capítulo 1, versículo 18. Llegué, si puedes ponerlo en la versión LBLA, que es la versión de Biblia de las Américas, porque en la Reina Valera te aparece como el hijo unigénito, pero en la versión Biblia de las Américas aparece como están los manuscritos más antiguos. Es LBLA. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y sabe cómo dicen los manuscritos más antiguos? Dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado ¿a qué?
a conocer. Está en la LBLA. El verso es Juan capítulo 1, versículo 18. Présteme atención. ¿Cómo llamó a Jesús aquí? Dios, pero no Dios Padre. Lo llamó unigénito. ¿Cuál es la definición de unigénito? Dicho de un hijo, yo se sabe qué, único. Y Dios no es hijo único. Al decir unigénito, está hablando de quién? De Cristo. No en su parte humana, sino en su parte ¿qué? Divina. Présteme mucha atención. Dice Juan 3:16, no lo pongas, pero quiero que lo miremos así. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado ¿a quién? A su Hijo. Nota que el Hijo se envió y luego se encarnó. Así que Cristo nos está dando ya pincelazos la Biblia de que preexistía y estaba antes que el rey David. Y aquí en Juan nos lo ponen como el unigénito Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el hijo del león? ¿Cómo se llaman los hijos de los perritos? De los perros. Perritos. ¿Cómo se llama el hijo del león? Leoncito, es un león. De la misma manera, al padre tener un hijo unigénito, al él ser Dios, ¿el hijo qué es? Dios, pero es hijo. Es correcto. Tranquilos que ustedes tal vez ahora dicen, pero todo eso lo vamos a mirar y de verdad, hermanos, que creo yo, y denme el chance de estar hasta el final, muchas cosas van a ser entendidas. La versión, por ejemplo, Westcott Hot, que es uno de los textos críticos, si no estoy mal, ellos también lo ponen así, el unigénito Dios, no el unigénito Hijo. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le voy a mostrar otra, Juan 8:58. Miren lo que dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces mucho interpreta, sí, él era el padre. No, lo está hablando en condición de ¿qué? De hijo. Y voy a dar unos textos de pronto más claros para que ustedes lo puedan mirar y vamos a entender el misterio. Hebreos capítulo 1, hoy vamos a usar mucho la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será mi ¿qué? Hijo. Pero miren lo que dice el verso 6. Y otra vez, cuando introduce ¿quién? El primogénito en el mundo. Quiere decir que Cristo ya era primogénito antes de ¿qué? De la creación. Y eso lo puede leer en Colosenses, que ahorita lo vamos a mirar. Voy a volver a leer el verso 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Pero si nota que Cristo ya era primogénito antes de nacer de María como primogénito terrenal. Era primogénito de Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Pelín, porque aquí vamos a revelar un misterio. Vamos a comenzar a revelar misterios capa por capa. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si es el primogénito de toda creación, significa que preexistía o subsistía antes como hijo, no en la encarnación. Y entonces no puede ser papá, sino que preexistía como hijo. Vamos punto por punto. Entonces mire, al decir imagen de Dios, la palabra en griego es eikon. Significa similitud, semejanza. Un ejemplo para esto es, por ejemplo, que las imágenes del emperador que estaban grabadas en las monedas del emperador romano eran llamadas eikon. Es la imagen del emperador en una moneda. Noten que hay pasajes que nos hablan de Cristo como la imagen o la forma de Dios. No dice textualmente. Y bajo contexto que Él es Yahweh, nunca lo dice. Él no es Yahweh del Antiguo Testamento, sino la imagen del Padre. Y hay muchos versos. Así que, ojo pues lo que les voy a decir.
Así que cuando uno de los antiguos en algún sueño o en alguna visión vio a Yahweh, en realidad ¿quién estaba viendo? Voy a Yeshua. Muy bien. Aquí es donde se pierden. Cuando Isaías dice que vio a Yahweh en su trono alto y sublime, ¿a quién vio? A Yeshua. Déjeme se lo revelo, conforme el Padre me lo ha dado a entender. ¿Quién es la imagen del Padre? El Hijo. ¿Se acuerdan cuando vino Felipe y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Qué le respondió? Felipe, hace tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces le dice, de otra manera, créanme por mis obras. Entonces le dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Y las obras que yo hago tampoco son por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Notó dos voluntades. La del Hijo diciendo, no es por mí mismo, sino por el Padre. De la misma manera, cuando en el Nuevo Testamento Yahweh se está revelando a través de imágenes, ¿quién aparece? Yeshua. Tranquilos que más adelante, como les digo, yo sé que estas afirmaciones suenan muy escandalosas, pero lo vamos a comprobar. Así cuando los de la antigüedad ven al Dios de Israel, en realidad están viendo a Jesús, que es la imagen de Dios. Por eso dice que Él es la imagen de Dios. Y Colosenses yo se lo está diciendo antes de que fuera encarnado. Porque si es el primogénito de toda la creación, como hijo, Él siempre ha sido la imagen de Dios. Siempre lo ha sido, para los seres celestiales y superiores. Y para nosotros encarnado también es la imagen de Dios. Al decir primogénito de toda creación, claramente está mostrando a un hijo eterno. Note que la primogenitura de Cristo respecto a todo lo creado era desde antes de su encarnación. La palabra griega protoscos tiene el sentido oficial y técnico de heredero y de dignidad en gobierno. Colosenses 1:16, vamos a volverlo a leer. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿En quién fueron creadas? En Cristo, en el Hijo. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Llegamos pues de leer estos versos a la conclusión de que Cristo es preexistente a la creación como unigénito, ¿qué? Dios, al lado del Padre. Y cuando decimos unigénito Dios, claramente estamos hablando del Hijo del Dios eterno. ¿Por qué unigénito Lim? Porque no hay otro como Él antes de que se encarnara, no hay otro. Es el único en su clase, como Hijo de Dios en su preexistencia. Unigénito Dios. Vamos bien. Voy a darles otro verso. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en qué? Forma de Dios, coma, no estimó el ser qué? Dios. No, ¿cómo dice? No estimó el ser igual a Dios. ¿Notan dos? Y repito, como lo vamos a ver al final, el hecho de que por ahora nos presente dos no significa que esto rompa con el Shema. Ya lo vamos a entender. Y vamos a entender qué misterio hay en que Dios es uno y que cuando Yahshua dice el Padre y yo uno somos. Porque la gente al no entender el misterio dice, no, tiene que ser el mismo para que no se rompa, para que no haya una trinidad o para que no haya un diteísmo. Dice, no estimó el ser igual a Dios, claro, no es que era su hijo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Si el Mesías es preexistente, entonces Pablo nos presenta un caso formidable y ejemplar de autohumillación. En otras palabras, cuando yo comprendo que quien se humilló era Dios, el unigénito Dios, no hay cosa más grande que eso, hermano.
El saber que había uno igual al Padre en carácter, en naturaleza, en imagen, y que decide serse igual a un hombre en cuerpo de pecado, es lo más grande que nosotros como hombres podamos concebir del conocimiento de Cristo. En pocas palabras, uno igual al Padre, uno que estaba en un trono, uno que tenía gobierno, autoridad, poder semejante a Dios, que es la imagen de Dios, que estaba en el trono. ¿Sabe qué hizo? Vino y tomó forma de siervo, y de un siervo caído en un cuerpo pecaminoso. Es un ejemplo grandísimo el poder entender cómo Cristo, el preexistente unigénito Dios, vino y se hizo hombre, renunciando y despojándose de todo lo que tenía. ¿Me siguen? Entonces, al fin de cuentas, ¿quién fue el que se despojó? Un Dios, hijo, pero Dios. Le voy a dar otro ejemplo de la preexistencia de Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron de la misma roca, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y cuál era la roca que los seguía? Cristo. ¿Están viendo la preexistencia como hijo de Dios? La roca que lo seguía. Y entonces usted mira, un momento. Pero entonces, bueno, al fin lo seguía Yahweh o el Hijo. Recuerden lo que le dijo a Felipe. Lo que yo hago y como yo obro no es por mi propia voluntad, sino que el Padre que está en mí es quien lo hace, pero no es mi voluntad. Así que el que lo seguía ya, ¿quién era? El unigénito Dios. Vamos a entender el misterio, porque Cristo lo siguió en el Antiguo Testamento como unigénito Dios, pero en el Nuevo Testamento lo va a seguir como el Hijo del Hombre. Y ahí se pone más grave la cosa y más profunda. Más profunda, porque Cristo lo siguió en condición de Dios en el Antiguo Testamento y bebieron de él en la condición de unigénito Dios. Pero ahora todos estamos bebiendo no solo del unigénito Dios, sino que estamos bebiendo del Hijo del Hombre. ¿Cómo así, hermano Daniel? Sí, ese unigénito Dios se vistió de carne y se hizo ¿qué? Hombre. Y en el cielo en estos momentos está como ¿qué? Como hombre. Vamos a seguir. Primera de Corintios 15, versículo 45 dice, para probar la persistencia de Cristo como hijo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma ¿qué? Viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Y luego lo espiritual. El primer hombre es de ¿dónde? De la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es de ¿dónde? Del cielo. Así que el Señor Jesús procede del cielo. Preexistente. Como Señor. Pero ¿cuál Señor? El que se le dijo, el que David dijo en el Salmo 110. Dijo Yahweh el Padre, ¿a quién? A mi Señor. ¿Quién? Jesús. El segundo Adán, que viene del cielo. Ha de entenderse de esa manera conforme al Salmo 110, versículo 1. Notemos que en el cielo está ¿quién entonces? ¿Quién está en el cielo? ¿El segundo qué? Adán. Y el segundo Adán es un segundo qué? Hombre. Ahí es donde quiero llegar, Lina, ese es el misterio. Porque acabo de decir Pablo que el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Quiere decir, hermanos, que en estos momentos
Cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos, ascendió al cielo y fue glorificado en calidad de ¿qué? No le diga sí, pero en calidad de ¿qué? ¿De Dios o hombre? ¿De Dios o hombre? De hombre. Así que literalmente el Padre hizo a un hombre Dios. Ojo con el misterio. Antes existía en forma de unigénito Dios, forma divina, pero ahora existe como Dios hombre. Porque al que el Padre exaltó, y ya lo vamos a mirar, y glorificó, fue al resucitado en carne y hueso, pero al fin hombre. Y lo vamos a mirar, entonces présteme mucha atención. Sí, pero hombre glorificado. Un hombre glorificado. Lo vamos a leer, algo similar. Vamos a mirar, note lo siguiente. Jesús en estos momentos ascendió a los cielos. ¿Cómo qué? Como hijo, no como padre. Y por siempre esta será la naturaleza de Cristo. Yo sé, por siempre el Señor Jesús, el unigénito hombre Dios, si puedo llamarlo así, siempre estará con naturaleza ¿qué? Humana, pero transformada y glorificada. Ojo a lo que estoy diciendo. El misterio es tan profundo que literalmente a un hombre se le ha hecho Dios. Y vamos a leer los versos. Es decir, Cristo en su preexistencia, mire, Cristo en su preexistencia no era hombre, pero era unigénito Dios en su forma divina. Y en esa forma divina, en forma de Dios, tenía su esplendor, su gloria, su autoridad, su señorío. Pero al humillarse, ¿qué pasó? Dice que él se despojó, lo acabamos de leer. Él en su forma de unigénito Dios se despojó de sí mismo y vino a tomar forma de ¿qué? De siervo, es decir, Joseph vino a tomar forma humana. Y aunque venía de arriba al colocar su vida en expiación y rescate, ocurre algo deslumbrante y asombroso, como lo dice David. ¿Se acuerda que en los Salmos dice, has aumentado, Señor, tus maravillas para con nosotros? ¿No ha leído esos pasajes donde David dice, Señor, si enumero tus pensamientos para con nosotros se multiplican? Despierto y aún estoy contigo. ¿Por qué? Porque es Cristo hombre, Lin, no el unigénito Dios, ya se despojó de ese unigénito Dios, se hizo hombre, yo sé, lo perdió, él mismo renunció. Ahora ese Cristo hombre es el que fue resucitado y que dice Filipenses que por cuanto él puso su vida, Dios le exaltó hasta dónde, hasta lo sumo. Y dice que le ha dado señorío sobre quién, sobre todo principado y sobre toda potestad. Tanto que a ese Jesús dice que se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿ante quién se van a postrar? Ante un Dios hombre. Con cuerpo glorificado, pero hombre. Por eso les leí Corintios donde dice que el segundo hombre es el Señor que es del cielo. Y les voy a comprobar con más versos. Salmos capítulo 8, versículo 4, léalo conmigo. Vamos a la Biblia hebrea. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y esto lo toma el libro de Hebreos para hablar de Cristo. Dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de ¿qué? De gloria y de ¿qué? Y de honra. ¿Qué es mayor, la naturaleza de un ángel o la naturaleza de un hombre? La naturaleza de un ángel, dice la Biblia que son mayores en fuerza y potencia. Y sin embargo, al Cristo en forma de hombre, fue a quien Dios lo coronó de gloria y de honra. Es correcto. Vamos a seguir. Apenas, hermano, estamos entrando. Si Cristo o el Hijo no es eterno, que dijimos que si el Hijo es eterno se cae la unicidad, tendríamos un problema que fragmentaría todo el evangelio predicado. ¿Por qué? Présteme atención.
Porque si lo que dice en la unicidad es verdad, y Cristo o Dios está operando en su forma de carne, y Él vuelve a su forma espiritual, ¿qué ocurre? Y si deja de ser hombre. Al hacerlo, el testimonio de la obra redentora con el hombre se pierde. ¿Cómo así, hermano? Sí, présteme atención. La Biblia dice que nosotros fuimos sepultados en el bautismo ¿con quién? ¿Con Cristo qué? Hombre. Y la Biblia dice que ese Cristo hombre resucitó y que nosotros hemos resucitado juntamente ¿con quién? Y dice que Cristo fue justificado en el Espíritu, Cristo hombre. Quiere decir que por ende nosotros como hombres tenemos justificación. Si Cristo deja de ser, de ser lo que vino a vestirse, el verbo se revistió de carne, y deja de ser humano, glorificado, pero al fin es hombre, perdón, hombre, entonces se pierde la esperanza de cada uno de nosotros. Porque al fin, ¿cuál es la esperanza según el Evangelio? El misterio que presentó Pablo, que Dios, mediante Cristo, se ha hecho ¿qué? Hombre, es decir, la imagen de Dios se hizo hombre para que usted y yo tuviéramos esperanza. Por eso dice que en Cristo somos juntamente crucificados. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuál? El hombre. Por eso dice que en Cristo, el hombre, se nos ha perdonado todos los pecados. Por eso dice que en Cristo, el resucitado hombre, se nos ha hecho sentar en lugares ¿qué? Celestiales. Él es la garantía. Es correcto, hasta que, y también de que podemos vencer, porque es Cristo hombre. Por eso es que dice la Biblia que cuando subieron, es que lo vamos a ver con el libro de Daniel, dice que Daniel vio que venía uno en las nubes como qué, como hijo de qué, de hombre, y le hicieron acercar a ese, ¿a quién? Al anciano de días. ¿Quién subió? Un hijo de qué, de hombre. Y se le hicieron acercar al anciano de días, y el anciano de días le da al hijo de hombre. Por eso le digo que sí hay dos, pero hay que entenderlo. Esto es un, hermanos, hay mucho para decir. Pero ese hijo de hombre, yo sé, llega hasta donde el anciano de días. Es un hombre glorificado, un Adán, un segundo Adán glorificado. Y a ese hombre Lin es que se le da el poder, la gloria, la honra, la alabanza, las riquezas. Va a entender tan grande misterio y por qué tuvo que encarnarse el Hijo, para que usted y yo tuviéramos esperanza. Y así va a permanecer, porque ¿cómo podemos nosotros llamarnos hijos de Dios, José? ¿A través de quién? De Cristo hombre. Y por eso Él puede llamarnos hermanos. Y si deja su forma de hijo, entonces ya no hay hermandad. ¿Y cómo vamos a poder ser hijos de Dios si no somos hermanos de Cristo? Présteme atención. Si Cristo deja de ser hijo, entonces se perdería la señal eterna del pacto. El libro de Hebreos habla acerca del pacto eterno. ¿Cuál es el pacto eterno? El de Cristo. Por eso la señal es que cuando Juan lo ve en Apocalipsis, él todavía tenía que, dice, vi un cordero que, inmolado. Es la señal como hombre. Un ángel no puede ser inmolado, Link. Un hombre y estaba en esa calidad en el cielo, porque es la garantía de usted y de mí. Por eso dice que Él es el amén, por eso le dije, Cristo es comprensible y el misterio se puede entender. Cristo es ahora en el cielo un humano glorificado. Es la garantía de lo que Dios ha hecho y hará con el hombre. ¿Usted cree que cuando Romanos dice que a los que conoció, los predestinó? Y a los que predestinó, dice que los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, los glorificó. ¿Cómo es posible que diga eso si aún nosotros no hemos sido glorificados? Sí, en Cristo. ¿Cuál? El hombre. En Él somos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, Cristo es el testimonio de la veracidad de Dios. Y si deshacemos al Hijo eterno, al Cristo eterno, al Hijo eterno, es deshacer lo que Dios ha hecho por el hombre. Cristo dejaría entonces de ser nuestro hermano y por ende ya no podríamos ser llamados hijos de Dios, ya que Cristo no sería hombre, sino divino, como estaba antes. Entonces présteme atención. Si Cristo antes era hijo de Dios, el unigénito Dios, ¿por qué la necesidad, José,
de que Dios vista a ese hijo de carne, porque él sabía que la manera de hacernos hijos de él, de redimirnos y de darnos un lugar de gloria como hijos de Dios, siendo participante de la naturaleza de Dios, era mediante la encarnación del unigénito Dios. ¿Acabaron de entender eso? Cristo permaneció como unigénito Dios. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice, y Abraham vio mi día y se gozó. El rey David le dijo, Señor, como unigénito hijo de Dios. Pero Dios decía, no, pero tiene que haber una encarnación y será voluntaria, para que esos hombres que cayeron puedan ser llamados mis hijos, y para que esos hombres que cayeron puedan tener gloria, justificación, esplendor. Por eso lo encarna, porque era la forma. Lo vamos a mirar. Note que venimos hablando de la preexistencia de Cristo. Era hijo de Dios en su forma divina, el unigénito Dios. Sin embargo, tenía que ser hijo de hombre para ser llamado hijo de Dios en calidad de ¿qué? De hombre. Nunca un hombre como tal se había adjudicado el título de hijo de Dios. Por eso los fariseos dicen, es que tú te haces igual a Dios al decir que eres hijo de él. Pero cuando él se encarna, Joseph, pasa lo más asombroso, Joseph. Por primera vez los demonios dicen a un hombre, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Reconociendo en un hombre autoridad. Ahora entienden por qué tenemos potestad sobre los demonios y espíritus inmundos. Y por qué les dice, toda potestad me es dada en el cielo. ¿A quién? A un hombre. Por eso David dice, has aumentado tus maravillas, Señor, no las puedo enumerar. Y así como el Padre me envió, yo los envío y tengan poder. ¿Por qué podemos operar con el poder del Espíritu Santo? Que nunca se va. ¿De dónde las señales, los milagros, las maravillas? Si no es de la naturaleza de la cual nos han hecho participantes mediante aquel que se encarnó. Demonios reconociendo la autoridad en un hombre, en Cristo Jesús. Y por ende, ahora nosotros también, al hacerse semejante a nosotros. Mire, se lo quiero mostrar, Lin. Vamos a ser más puntuales. Hebreos 2:15. Para que usted pueda ver que lo que le estoy diciendo está en la Biblia y que el Hijo debe de ser eterno. Hebreos 2:15 dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a quién? A servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Preste atención. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Note que el motivo de la encarnación es por el hombre. No tiene que ver nada con... es por amor al hombre. Hermanos, esto es grandísimo. No podemos perder el enfoque que la palabra se vistió de carne para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Porque al un hombre ser proclamado en la tierra hijo de Dios, y ahí entonces todos los hombres. ¿Cómo lo explica Pablo? Dice que por un hombre entró ¿qué? La muerte a todos, pero también por uno entró ¿qué? La vida, por eso es espíritu vivificante. Tengan las preguntas ahí, hermano Molina. Molina, Hebreos 5, versículo 1. Este sí más claro, hermanos, no canta un gallo. Yo quisiera leer todos los versos completos, pero me tomaría demasiado tiempo. Y miren la hora que es. Y todavía estamos apenas profundizando. Estamos entrando, vea. Porque, ¿cómo está Cristo en estos momentos? Tú me lo dijiste ahorita. ¿Cómo qué? Como sumo sacerdote, según el orden de qué, de Melquisedec. Entonces vamos a leer. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de qué. ¿De dónde es tomado un sumo sacerdote por los hombres? De los ángeles, de los querubines. ¿De dónde? De los hombres. Voy a volverlo a leer.
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Por eso leímos en Hebreos anterior de que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por eso tenía que humanarse. Y si Cristo está en estos momentos intercediendo como sumo sacerdote, Él tiene que ser hombre, glorificado, pero hombre. Porque los hombres son puestos a favor de los hombres. Si Cristo es nuestro sumo sacerdote, según el verso anterior, tiene que ser un hombre, claro está, glorificado. Un ángel no puede interceder como sumo sacerdote ante Dios por los hombres, ni un querubín, debe ser un hombre. Cristo en este momento está en el cielo como sumo sacerdote a favor de los hombres, así que quien está en el cielo es un hombre ¿qué? Glorificado. Li, ¿te alcanzás a imaginar? ¿Te alcanzás a imaginar, Lin? Cogió a un hombre, cogió al unigénito, lo vistió de carne y lo volvió a llevar al cielo como hombre. Y quien está gobernando Lin, por decirlo así, es un tocayo de nosotros. Hermano, esto es grande. ¿Cómo Dios nos hace hijos suyos mediante Cristo hombre? Perdónenme que me emocione, pero esto es espectacular. Voy a seguir leyendo las notas que escribí. Así que quien está en el cielo es un hombre glorificado, así que podemos darnos cuenta que la unicidad va quedando en duda, ya que vemos que el Hijo sí es eterno. No es un modo, es una persona humana para siempre. Porque si Cristo deja de ser hombre o hijo, porque esa es la encarnación dijimos, entonces yuca con nosotros. Mire Hebreos 1:8, para mostrarle también la eternidad. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de ¿qué? De tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría, más que a quién, más que a tus compañeros. ¿Notaron lo primero? Que al Hijo se le dice Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, eternidad. Pero en el versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios ¿qué? El Dios tuyo. Hay dos. El papá y el hijo. Y eso no es diteísmo, o trinidad, o pluralidad de dioses. No. Hay un solo Dios que está orando mediante el unigénito Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, por ejemplo, mire lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y qué, y verdadero. Y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo. Ustedes dicen que ya está justificado en el Espíritu. Arriba está es el Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que venidera. Al que esperamos es al Hijo del Hombre resucitado y glorificado de entre los muertos. El Hijo sí es eterno y de hecho en estos momentos está en el cielo como hombre, como hijo. Y está intercediendo ante el Padre como hijo, como hombre. Y mira la esperanza tan grande que tenemos. Que cuando te acercas a Dios, Dios mira a Cristo hombre y se acuerda de ti. Porque el unigénito Dios se vistió de lo mismo que tú y yo estamos vestidos. Padeció y siente lo mismo que tú, por eso nos puede socorrer. Por eso les decía, ¿quién pensamos que es Jesús? La empatía de encarnarse y de estar allá en forma de Dios y glorificado con todo el poder, pero en forma de ¿qué? De hombre, glorificado pero hombre. Eso es inimaginable. Eso es inalcanzable a la mente humana. Con razón David le preguntaba, ¿qué es el hombre para que pienses de él en esta manera? Le hiciste un poco menor con los ángeles, pero todo lo sujetaste bajo sus pies. Miren, hermanos, los demonios se nos sujetan. Puedes comprender que hasta las potestades tenemos guerra con ellos. Imagínense al nivel que nos han exaltado, que hasta podemos pelear contra principados. ¿Por quién? Por ese hombre que venció.
Le voy a dar otro verso en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7, versículo 13. Póngame pues cuidado para mostrarle que el Hijo sí es eterno y que hay dos dioses. Pero esto entiéndase, repito, no como Trinidad ni pluralidad. Después lo vamos a explicar, denme chance. El tiempo es muy corto y mire todo lo que estamos diciendo. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía que uno como hijo de quién? De hombre. Yo sé, en los salmos, las nubes son las carrozas de quién? De Yahweh. Pero aquí, las nubes son las carrozas de un hombre. Hecho Dios, pero hombre. No sé si alcanzas a entender lo que estoy diciendo. Que vino hasta el anciano de días, un hijo de hombre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. José, ¿te alcanzás a ver todo lo que se le dio a Jesús, hombre, glorificado? Todos los que están arriba en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, se van a postrar ante él, ante el segundo Adán, ante el segundo hombre, que es espíritu vivificante. Y el anciano le da su poder a él. Por eso es que tenemos todas las riquezas en gloria, Lin. Por eso es que tenemos moradas en los cielos y somos participantes, porque el Hijo de Dios se vistió de carne. Y vamos a entender más misterios, sino que, uy, hermanos, son muchos. Quisiera decirlo todo así de tacada, pero me toca calmarme. Quien subió fue un hombre. Vamos a revelar más misterios poco a poco. Que yo siempre me había preguntado muchos misterios y ahora el Padre los está desvelando poco a poco. Quien subió fue un hombre. Ahora note cómo el hombre se acerca al anciano de días, que es el Padre, lo mismo que Juan ve en la visión en Apocalipsis. Como dice que estaba de pie en el trono el Padre y dice que se le acercó uno como un cordero inmolado. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo ¿qué? Todo. ¿Quién fue el que subió por encima de todos los cielos? El que había descendido al infierno, al Sheol. ¿Quién fue? Un hombre. Le estoy mostrando de que Dios, el unigénito Dios Hijo, se vistió de carne. Y en carne y con su humanidad fue glorificado, pero está arriba como hombre. Y ese mismo que subió es el que constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ese hombre fue el que nos constituyó a nosotros, ese hombre Dios, o ese Señor, por eso utiliza la palabra Señor, y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor. ¿Cuál Señor? El del Salmo 110. Dijo Yahweh a mi Señor, el Hijo de Dios, hecho carne y glorificado, como hombre, pero declarado Hijo de Dios, en su humanidad. Declarado Hijo de Dios, yo sé, en su humanidad. Esa es la clave. Que por eso nosotros ahora, siendo humanos, también podemos ser llamados hijos de Dios. Dios en Cristo Jesús exaltó a los elegidos por encima de todas las cosas. ¡Wow! Con razón David lo decía, ya lo leímos. Le voy a dar otro verso. Hechos capítulo 2, versículo 29, mire lo que dice. Varones hermanos, se puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Cristo. Vamos a entender otro misterio. Preparados todos, mis hermanos, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ¿cuál? El que se vistió de ¿qué? De carne, y que su carne no vio ¿qué? Corrupción. Preste atención. Dios, a este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Porque David no subió a los cielos. David no subió a los cielos. Pero David dice Pedro, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La ascensión de Cristo como hombre. Sepa pues cientísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y yo, un momento, ¿no se supone que él era Mesías antes? El Mesías Ben Yosef.
Pero ahora le hizo el Mesías, ¿qué? Ben David. Ahora él va a volver como el Mesías, ¿qué? Ben David. ¿Qué Mesías estamos esperando nosotros? Este Ben David. Y ahora él está operando como el Mesías de David. ¿En qué calidad? Libertando a los enfermos, los endemoniados, sanando, haciendo que el reino de las tinieblas que retroceda, porque ya puede sentarse, ¿qué? En el trono. Hablándole en términos espirituales. No sé si alguien me está entendiendo. Nota la diferencia entre el Mesías Ben Joseph, el siervo sufriente, y el Mesías Ben David. Porque es después de que él resucita que lo hacen Cristo, ¿qué? Ben David. Es que se iba a sentar en el trono. No antes. Espero que se entienda eso. Si de pronto no se entiende, creo que lo veremos en otra ocasión. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice, ya vamos a ir terminando, hermanos. Acerca de su Hijo, Romanos 1:3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y yo me había preguntado y me había dicho, Señor, no entiendo, porque Cristo es declarado Hijo de Dios allá en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero acá en Romanos dice que Él es declarado Hijo de Dios por la resurrección. Señor, no entiendo. O el uno tiene una teología o el otro tiene otra teología, como dicen los estudiosos. Hay varias teologías, porque el uno lo ve como Hijo de Dios aquí, el otro lo ve como Hijo de Dios acá. Capa desvelada por el Espíritu Santo. El hombre es declarado Hijo de Dios a través de la resurrección ¿de quién? De Cristo. Cuando Él resucita de entre los muertos, es declarado Hijo de Dios porque Dios es Dios de vivos y no de qué, y no de muertos. Primer punto. Segundo punto. El resucitado es ahora el que se va a glorificar. Y ese glorificado se le declara Hijo de Dios. Por ende, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos esperanza. Ahora entienden por qué Pablo dice en Corintios que si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Se habla mucho de la muerte y de su expiación, está bien, pero en realidad lo que hace que todo sea consumado, porque se consumó en la cruz la expiación, pero lo que hace que todo sea llevado a cabalidad es en su resurrección. En su resurrección, cuando Él es declarado Hijo de Dios, ahí es cuando usted y yo venimos a tener ¿qué? Esperanza. Porque a un hombre se sacó de ¿dónde? Del Sheol y se le levantó de entre los muertos. Porque así como con Cristo, así se hará con cada uno de nosotros. Cristo encarnado es la manifestación de Dios al mundo en carne, para hacerse visible a nosotros los hombres. Lo que no era visible de parte de Dios, toda la naturaleza del Padre, el siervo sufriente y el que se humilló, el vencedor, nos son revelados mediante el Verbo encarnado, mediante la humanidad de Cristo. Hermanos, no hay nada más glorioso que lo que Dios hizo mediante Cristo. Vestir a un hombre de carne, hacerlo semejante a cada uno de nosotros, para exaltarlo, declararlo otra vez Hijo de Dios, exalzándolo hasta lo sumo, para que usted y yo podamos ser participantes de la naturaleza divina, como dice Pedro. ¿Han leído ese verso? Lo vamos a entender, vamos a leerlo. Ya estamos terminando, hermanos. El almuerzo puede esperar un poquito, ¿no? Miren lo que dice acá, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen, escuche, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino ¿qué? Poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo es que a nosotros, siendo hombres y pecadores, se nos vino a ser participantes de la naturaleza divina? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora está notando por qué dice la Biblia que el mundo no es nuestro hogar. Porque cuando Él dice que usted nació de nuevo, Él lo está diciendo en serio. Porque cuando Dios resucitó a Cristo y lo declaró Hijo de Dios, por eso dice Juan, que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no está jugando. El Padre lo dice muy en serio. Así que, ¿por qué buscamos las cosas de esta tierra, hermanos? ¿Y por qué vivimos tan afanados, tan turbados con las cosas de este mundo? Por eso les decía ayer, que Pablo decía que el que habla en lengua extraña es un extranjero para quien le escucha porque no le entiende. Y le decía que al no entender los misterios de Dios y a ser muy místicos, somos nosotros como extranjeros del reino de los cielos. Porque no hemos entendido que literalmente se nos ha hecho el llamado de ser hijos de Dios. Y que cuando Él dice que somos hijos de Dios, en realidad lo somos, no está jugando. Y la prueba es el Cristo resucitado hombre. Y tal como con el primer Adán, tal con los demás. Juan 1:14. Y aquel verbo, es decir, el unigénito Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mediante Cristo, el unigénito Dios, hecho hijo de hombre, fue que vinimos a conocer a ese Yahweh al cual ninguno de los hombres podía ver. Y ahora podemos ser semejantes a Él. Por eso se nos dice que podemos llegar a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Dios quiere hijos de la talla de Jesús. Voy a dejar hasta acá. Yo no sé usted cuánto haya podido aprender con este tema. No sé si mi hermana Jimena está por ahí. Qué bueno que hubiera estado también. Bueno, de pronto le enviaré después el link. Pero qué bueno que usted con todo esto usted vaya. Porque está empezando a entender los misterios y lo que Pablo decía. Que lleguemos a la plenitud y al conocimiento de lo que en realidad sucedió y de lo que en realidad pasó. Ahora puede entender por qué los demonios se le sujetan a hombres. Ahora puede entender por qué hombres pueden ser participantes del Espíritu Santo y administradores de del tesoro más grande que tiene Dios, que es el Espíritu Santo. Ahora puede entender por qué es un hombre y no un ángel que está sentado en lugares celestiales con Cristo. Ahora puedes entender el misterio de la encarnación y cómo Cristo tiene empatía contigo al ser tu sumo sacerdote y ser hombre. Como todo el misterio, y ahora yo sé, con esto entendemos, porque lo que Pablo siempre dice, en Cristo Jesús, en Cristo, porque sin Cristo, literalmente no somos nada. Por eso es que el libro de Apocalipsis termina diciendo que en medio de la ciudad va a estar ¿quién? El Padre y ¿quién más? El Hijo, pero ¿cómo lo dice? Sí, pero bueno, vamos a leerlo para terminar con este. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Apocalipsis, terminamos con este verso. Si hay preguntas, espero me las hagan llegar. Pero mire cómo termina el libro de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 3. Hablando de los nuevos cielos y de la nueva tierra, que eso es después de los 1000 años y como vamos a estar por siempre. Y no habrá más allí maldición, y el trono de Dios, ¿y del qué? Y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. ¿Por cuánto? Y verán su rostro y su nombre en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios la iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos de los siglos. Vea que para siempre va a estar ¿quién? El Cordero, el hombre.
Esa es la señal, es la garantía del pacto eterno. En Jeremías está escrito que si faltaran las leyes de la luna y la noche, entonces faltarían las promesas de Dios con Israel. Si Cristo dejara de ser hijo o de ser hombre, faltarían las promesas de quién? Con la humanidad. Muy bien, papá. Así es. Dios les bendiga y que esto les pueda dar esperanza, ánimo y fortaleza y puedan entender doctrina, revelación y el conocimiento de que en realidad fue lo que el Padre hizo por amor, por ti y por mí. Ahora mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. El Señor les bendiga.